el cual nosotros permanentemente interactuamos para que a la actividad le vaya bien. Y por eso también, y porque nos creemos fundamentalmente quienes venimos de hace bastante tiempo militando en la organización sindical, que tenemos algunos derechos compartidos que ameritan que pensemos de esta manera, para fundamentalmente no equivocar el camino. Por eso cuando nos dicen que nos metemos en cosas que no nos corresponden, piensen ustedes que todas estas cosas nos corresponden. Y también lo que tenemos muy en cuenta y muy en claro, que los niveles salariales que hoy tiene el trabajador de la industria lechera no ha sido generado como consecuencia de que los empleadores en su momento hayan querido pagarnos lo que percibimos, y no se trata de una cuestión fortuita. Se vino trabajando mucho y hace mucho tiempo, y muchos compañeros quedaron en el camino. Por eso hoy también creo que es necesario en este momento de reflexión rendirle un sincero homenaje a esos compañeros que muchos perdieron su trabajo y muchos también no están con nosotros fundamentalmente para que hoy tengamos nosotros esta estructura de salario y las condiciones laborales que estamos teniendo. Entonces me parece que es importante también eso, resaltarlo y saber por qué actuamos de esta manera. Y fundamentalmente me parece que es importante que ustedes, que son nuestros mejores cuadros, conozcan por qué actuamos y trabajamos de esta manera. Con respecto a algunos conceptos que vertían algunos de los compañeros que estuvieron como conferencistas en el día de ayer. Todo conferencista tiene la posibilidad de desgranar su pensamiento y nosotros podemos coincidir o no, seguramente coincidiremos en algunas cosas, en otras discreparemos, pero en el día de ayer se dijeron algunas cuestiones que me parece que están instaladas en el inconsciente o en el subconsciente colectivo de la gente, y me parece necesario hacer un repaso para ver si realmente estamos de acuerdo. Por ejemplo, y algo que nosotros escuchamos permanentemente en algunos medios de comunicación. En el día de ayer se hablaba de un 35% de indigencia en el ámbito de nuestro país. Nosotros no somos economistas, pero basta con ver cuál es la realidad. ¿Alguno de ustedes vive en una población donde más del 30% de la gente sea indigente? Yo no conozco. ¿Que hay bolsones de pobreza? Por supuesto que lo hay, esto no es negar la realidad. Pero yo les pregunto, ¿alguno de ustedes vive en una población donde más del 33%, donde más de un tercio de la población sea indigente? Y eso se escucha todos los días en los medios de comunicación. Y vienen incluso conferencistas, digamos, acá, yo puedo estar de acuerdo, en desacuerdo en algunas cosas, pero esto no hace falta manejar la macroeconomía o manejar digamos, variables económicas de un país, porque cada uno de nosotros sabemos dónde vivimos. Entonces, si vienen fundamentalmente los comunicadores de Buenos Aires y todos los días nos dicen esto también se instala en la voluntad de la gente y la gente lo repite. Y yo estoy absolutamente convencido, y lo decía con algunos de los compañeros, no ese es el país donde nosotros vivimos. ¿Que hay líneas de pobreza? Por supuesto que sí, porque nosotros con muchísimos compañeros de acá participamos y vamos al Chaco salteño y hemos ido al Impenetrable y sabemos los bolsones de pobreza que existen, pero de ninguna manera esos bolsones de pobreza se ajustan a la verdad de lo que dicen fundamentalmente los grandes medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que también es importante poner blanco sobre negro y tener muy en cuenta qué es lo que nosotros
debemos adoptar como cierto y qué es lo que no. Porque muchas veces para descalificar se parten de falacias, diciendo, por ejemplo, para este gobierno todo está bien. Yo quiero que me nombren a alguien que haya dicho alguna vez que para este gobierno todo está bien. Hay un montón de cosas y nosotros sabemos que hay muchísimas cosas para hacer, que este gobierno ha defeccionado en muchísimas cosas, fundamentalmente en cuestiones de comunicación. Pero, por ejemplo, bueno, está Agustín, que es un referente económico a quien acabamos de escuchar, pero se habla permanentemente de la baja de las reservas, diciendo que hoy están en 26.000 millones de dólares. Néstor Kirchner asumió con 8.000 millones de dólares. Pero eso no se dice de dónde venimos. Hoy nosotros tenemos una desocupación de menos del 6%. No se dice que arrancamos con una desocupación, este proceso que llevó estos años con una desocupación del 25%. Se habla de la inflación, con la cual nosotros coincidimos plenamente, que hay que derrotarla, porque corroe el poder adquisitivo de los salarios. Ahora también yo les digo una cosa, cuando se tiene una organización sindical como la que tenemos nosotros, y cuando tenemos una plataforma política, económica y social de un gobierno que nos permite negociar en igualdad de condiciones con el sector industrial, nosotros estamos en acuerdos salariales por debajo o por encima de lo que es la inflación. Entonces me parece que esas son cuestiones que nosotros tenemos que tenerlas muy presentes. Estas son cuestiones que muchas veces, por temas que no son cuestiones de fondo que hay que analizar, no se dicen. Entonces me parece que hay algunas cuestiones que tenemos que analizarlas y reflexionar. Se fustiga mucho a los planes sociales, e inclusive hay compañeros trabajadores que dicen, ¿para qué tengo que poner dinero de mi bolsillo para alimentar a los vagos? Acuérdense, compañeros, que hace algunos años atrás, muchísimos de ustedes tenían familiares, tenían parientes cercanos y lejanos, tenían amigos, que no tenían trabajo y que este país no tenía una malla de contención social para esos compañeros. Y en aquel momento, estos mismos medios de comunicación alababan lo que existía en Europa, porque decían que en Europa había planes sociales, porque decían que en Europa, y fundamentalmente en aquel tiempo, me acuerdo que se hablaba mucho de España, que el gobierno de España era un gobierno que tenía sensibilidad social, y que porque tenía sensibilidad de tener por lo menos cuestiones básicas y mínimas. Resulta que cuando acá, con todo el esfuerzo del mundo, se implementan planes sociales, lo primero que empezaron a decir algunos que esos planes sociales alimentaban el clientelismo porque eran manejados por algunos punteros de barrio. Cuando se evitó eso y se bancarizaron los planes sociales, entonces se empezó a decir que los planes sociales servían para alimentar vagos. Yo estoy de acuerdo en que los planes sociales no deben ser para siempre y que debe el gobierno exigirle una contraprestación. Pero no debemos caer en la estupidez de pensar que nosotros, porque tenemos trabajo y tenemos un salario digno, no tenemos que ayudar a los compañeros que están en una situación delicada. Y eso, inclusive, los dicen muchos compañeros que a lo mejor hasta tienen un plan Procrear. Ese dinero también va ahí. Ese dinero también va ahí. Y muchas veces también se habla, repitiendo lo que dicen los grandes medios de comunicación, respecto
de que cómo se van a vaciar las arcas de los jubilados, porque se destinó algo así como el 18% para construir vivienda. ¿Quién puede estar en desacuerdo que se construyan viviendas con el déficit habitacional tremendo que tenemos en el ámbito de nuestro país? Ahora esos mismos medios de comunicación no decían tiempo atrás, cuando las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones se quedaban con un promedio de entre el 30 y el 35% de los aportes de cada uno de los trabajadores. Y ahora hay muchos compañeros que repiten eso. Lo que tenemos es que tratar de pensar con cabeza propia. Cada uno tiene que tratar de pensar, pero en función de sacar conclusiones uno mismo. Porque el que piensa con cabeza ajena, fundamentalmente, muchas veces juega en contra de sus propios intereses. Cuando nosotros hablamos de la generación de más de 5 millones de puestos de trabajo, no estamos hablando de la generación de más de 5 millones de cuestiones o de cosas que se pudieron haber inventado. Estamos hablando de que hay más de 5 millones de compañeros que hoy tienen dignidad. Y no podemos olvidarnos nosotros de eso. Tampoco, y creo que lo decía Agustín en el día de hoy por la mañana, tampoco podemos olvidarnos cómo se precariza el trabajo. Porque el trabajo no solamente se precariza con leyes, el trabajo se precariza con desocupación. Porque cuando hay un 25% de desocupación en el país, ¿qué organización sindical de trabajadores puede tener la fortaleza necesaria para conservar las fuentes de trabajo si tenemos millones de compañeros afuera que están pugnando por entrar para ganar la mitad del salario que ganamos nosotros? Y esto, muchas veces lo lamentable, es que muchos compañeros han vivido este momento y esta situación. ¿Quién no ha sido testigo de la rebaja del 13% a los jubilados y a los trabajadores estatales? Son lo mismo que hoy nos vienen a decir que hay que pagarle el 82%. La mierda que nos debemos haber olvidado mucho los trabajadores, pero muchísimo peor también de muchos dirigentes sindicales que en su momento abonaron una determinada concepción filosófica de vida y hoy se han olvidado de todo eso por problemas personales que tienen con el gobierno. A mí no me importa si la presidenta llegó 10 minutos tarde a un lugar, si habla 2 horas por cadena nacional. La situación económica y social de un país no se vive en función de la pasión que uno siente por un equipo de fútbol. Yo muchas veces se lo digo a los compañeros. Yo soy hincha de Colón pasionalmente y nunca voy a ser de otro equipo. Pero cuando uno tiene que analizar la situación social y económica de un país, lo que tiene que ver son los resultados. Lo que tiene que ver son los resultados, independientemente si el presidente o la presidenta se viste como a mí me gusta o se habla 3 o 4 horas. Lo que nosotros debemos analizar como trabajadores sectorialmente en este caso es si este cuadro de situación planteado por el actual gobierno nos permite a nosotros dignificarnos como trabajadores a partir de las condiciones laborales y a partir del salario que tenemos. Y si decimos que teníamos un salario por 12 años de 426 pesos, si lo quieren dolarizar, 426 dólares, fíjense el salario que tenemos ahora. Ahora, esto es únicamente por obra y gracia de la conducción de la organización sindical. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Lo peor que nos puede pasar es tratar de ser soberbios. Tenemos que tener humildad y saber que nosotros estuvimos a la altura de la circunstancia, pero saber que también ustedes no podrían estar enojados por el pago del impuesto a las ganancias si no tuviesen los salarios que tienen. No podemos olvidarnos de esas cosas, porque si no, nos vamos a constituir en lo mismo que criticamos. Muchas veces los compañeros critican a un jefe de sector, a un gerente, porque piensa en función de una élite. Si nosotros
trasladamos ese pensamiento y lo llevamos a la base del sindicato, somos exactamente lo mismo que ellos. Somos gerentes. Y nosotros lo que trabajamos es el crecimiento colectivo de los trabajadores. Nosotros lo que entendemos es que tenemos que tratar de ensanchar y subir la base colectiva, porque ya sabemos cómo nos fue cuando cada sector quiso salvarse por cuenta propia, y mucho más cuando cada trabajador quiso salvarse por cuenta propia y después corrieron presurosos a golpear las puertas del sindicato. Ojo, que si en esta etapa que hemos superado hubo que pelear por muchísimas cosas, todas ellas lo que tiene que ver con la esencia del trabajador, pero aquí lo que hay que también tener muy en claro es qué plataforma de lanzamiento queremos tener para seguir gozando de los mismos derechos. Mire, le voy a decir una cosa. Los compañeros del secretario del Consejo Directivo lo conocen porque yo antes de ir a esa reunión lo charlé con ellos. Un economista muy del riñón, de Cambiemos, me mandó a llamar. La verdad que yo le pregunté... Bueno, no, les decía lo siguiente. Yo le digo a los compañeros, le digo, seguramente ellos conocen cuál es la línea editorial de nuestra organización, y en realidad nosotros, y lo que le dijimos, digamos, en el día de ayer a ustedes y a los industriales, les puede quedar bien o puede caer mal, pero nosotros decimos lo que pensamos y no lo que nuestro interlocutor está esperando que nosotros le digamos. Entonces, hablamos en términos generales de la economía a nivel internacional, de la economía a nivel nacional, y después caímos para hablar en el tema de nuestra actividad propiamente dicha. Desarrollamos un poco de cómo le va la actividad en el plano también internacional y cómo le va nuestra actividad en el plano interno, fronteras adentro de nuestro país, fronteras adentro de nuestra Argentina, y cómo le va a la industria y cómo le va al trabajador. Estábamos con Alberto. Y me dice en una de las partes de la conversación, ¿cuánto es el salario del trabajador de la industria lechera? Y yo le dije, ¿cuál era el salario? Y textuales palabras, dice, olvídate. Así me dijo, olvídate. ¿Cómo? No, con esos salarios no pueden seguir. Algo que uno ya sabe que es así. Algo que uno sabe que es así, porque cuando se habla que hay que ajustar, ¿ustedes a quién creen que le van a ajustar? ¿A quién creen que le van a ajustar? Si tenemos un poquito de memoria, tenemos que saber el ajuste por dónde va a venir. Y no se trata de estar con un gobierno de un determinado color político u otro. Hoy cuando estaba el compañero Datelis hablando y hablaba y un compañero le dijo, Vudú que se arregle con la justicia, está procesado, Macri está procesado, que se arregle con la justicia. Lo que yo no me voy a dejar llevar es por los corrillos de todos los días, sino que voy a analizar la cuestión de fondo. Lo que vamos a hacer y lo que hacemos permanentemente con nuestro Consejo Directivo Nacional es analizar la cuestión de fondo. Y dentro de la conformación del Consejo Directivo Nacional, mire que tenemos compañeros de distintas extracciones político-partidarias. Y somos absolutamente respetuosos del pensamiento y de la concepción político-partidaria que tenga cada compañero que integra el Consejo Directivo Nacional. Pero ¿saben una cosa? Siempre por encima de la bandería política partidaria que tengamos cada uno de nosotros, tenemos el interés de los trabajadores lecheros, que es a lo que nosotros representamos. Por eso me parece que es importante que analicemos el fondo de la cuestión, no las cuestiones de forma, porque las cuestiones de forma son las que nos distraen todos los días. Todos los días nos hablan de cuestiones de forma. Lo que nosotros tenemos que analizar es el fondo de la cuestión. Es el fondo de la cuestión que dice, por ejemplo, y hay gente que se queja, ¿cómo vamos a jubilar a 3 millones de compañeros con la plata nuestra? ¿Qué vamos a hacer con compañeros
que no tienen ni siquiera una jubilación mínima. Y que no ha sido, porque muchas veces también se fustiga esto que para otros debiera, por lo menos, merecer elogio. No es que los compañeros no han trabajado nunca, no, los compañeros han trabajado toda una vida y no le hicieron los aportes. Entonces cuando se dice, han jubilado sacándonos las plata a nosotros, a 3 millones de compañeros, muchos de ellos que trabajan en el campo, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes en el interior del país saben que esto ha existido. En empresas que se han ido o han cerrado y que no les hicieron los aportes a esos compañeros. Está mal eso. Está mal que esos compañeros se dignifiquen fundamentalmente cuando tienen y están atravesando una etapa muy complicada de su existencia porque tienen ya unos cuantos años. No podemos olvidarnos de esas cosas. Yo creo que no podemos olvidarnos de esas cosas. El trabajador lechero ha sido un trabajador que fundamentalmente siempre ha sido solidario. Y es lo que nosotros tratamos de generar permanentemente, que no nos olvidemos de dónde venimos, porque el que se olvida de dónde viene, también pisa las cosas que van haciendo. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros no debemos dejar pasar por alto. Y hay una sola cosa que debiera decidirnos a nosotros cuál es el camino correcto. ¿Y saben cuál es esa sola cosa? La puesta en marcha de las paritarias, compañeros. Se las minimiza. Si no fuese por las paritarias, no tendríamos los salarios que tenemos. No tendríamos los salarios que tenemos. Ahora, para poner en marcha las paritarias, el gobernante responsable de poner en marcha las paritarias y que tenga continuidad a través del tiempo, tiene que enfrentarse con intereses fundamentalmente y con corporaciones económicas que no quiere que se pongan en marcha. Ahora, muchos trabajadores e inclusive dirigentes sindicales, muchos trabajadores, pero muchos dirigentes sindicales que hoy ven como sus trabajadores tienen buenos salarios, resulta que se olvidaron de eso. Nosotros seguimos transitando siempre el mismo camino. Que otros hayan cambiado de vereda es un problema de los otros. Hay veces que a mí me preguntan, ¿no estás más con el compañero a nivel nacional? Yo estoy siempre en el mismo lugar. Y voy a estar siempre en el mismo lugar. Y si tengo que defender una posición, la voy a defender desde adentro. La voy a defender desde adentro. Si soy hincha de Colón, lo voy a ejemplificar desde el punto de vista futbolístico. Si soy hincha de Colón, si soy verdaderamente hincha de Colón porque lo siento, y mañana viene una conducción que no refleja lo que yo pienso, voy a tratar de quedarme para cambiar esa conducción. Pero nunca me voy a poner la camiseta de Unión de Santa Fe. Esto no lo digo desde el punto de vista así, ¿no? Pero que eso es lo que quiero decir. De Unión, que bueno, tienen sus defectos. Quiero decir con esto que es para ejemplificarlo desde el punto de vista práctico. Por eso digo, lo que quería, y le agradezco realmente, ¿no? Le agradezco por la calidad de gente que es Agustín, a quien conozco y valoro muchísimo su, digamos, que venga acá al taller y esté con todos nosotros, compartiendo, digamos, su tiempo con nosotros, porque sabemos, digamos, que es permanentemente requerido por medios de comunicación, por políticos inclusive, y él desde ayer que está acá con nosotros. Así que es un gesto, Agustín, que aprovecho para valorártelo mucho. Les decía entonces que, por supuesto, yo quisiera, como los compañeros del Consejo, quisiéramos seguir transitando este camino que venimos
transitando, donde no estamos de acuerdo con muchas cosas. El impuesto a las ganancias, creemos, digamos, creemos que el impuesto a las ganancias es injusto, no porque tengamos que tributar, sino porque creemos, digamos, que tiene que tener una escala. Pero cuando un compañero me dice, no tenemos que tributar, yo le digo, no te podés olvidar. Que estemos tributando más de lo que nosotros entendemos que hay que tributar, puedo estar de acuerdo. Pero si nosotros decimos que aquellos que tenemos una mayor posibilidad económica podamos acompañar para aquellos compañeros que menos tienen, tiene que ser una decisión unánime de los trabajadores de la actividad lechera, porque no podemos pensar hacia adentro, si no nos convertimos, como le decía anteriormente, en esa misma gente a lo que nosotros muchas veces criticamos. Entonces, no estamos de acuerdo, digamos, con eso, no estamos de acuerdo, creemos que hay que modificarlo, como no estamos de acuerdo en muchísimas cosas. Lo que no nos convierte en opositores a este sistema que se ha implantado y que nos ha beneficiado enormemente, no solamente a los trabajadores de la actividad lechera, nos ha beneficiado a los trabajadores en general, a partir de haber insertado un grupo más que importante de compañeros. Miren, le decía vez pasada, estaba charlando con dos amigas que trabajan en una compañía de seguro, que por supuesto son antigobierno. Y le decía, mira cómo creció tu compañía. La cantidad de trabajadores que tenían antes y la cantidad de trabajadores que tienen ahora. ¿Vos crees que en un país desquiciado, que en un país insolvente, que en un país que no se preocupe por la gente, la empresa hubiese crecido como creció? Si la empresa creció es porque ha tenido bienes para asegurar. Si la empresa creció, ¿a quién crees que le hace los seguros la empresa? Cuestiones elementales, que no hay que ser un especialista para saber cómo son las cosas y cómo nos pueden ir a los trabajadores. Independientemente de eso, nosotros estamos absolutamente preparados para ocupar el lugar que nos toque, porque estamos acostumbrados a pelear. Muchas veces lamentamos que dirigentes o compañeros trabajadores no analicen el fondo de la cuestión y se dejen llevar por cantos de sirena que desde Buenos Aires nos dicen cosas que nosotros sabemos que no son ciertas. Esa es la realidad. Y lo que le decía anteriormente, nosotros nos manejamos en función de los resultados que arroja la gestión de un gobierno. Yo no me manejo por una fiesta con globos amarillos, porque esa fiesta nosotros ya la vivimos en la década del 90. ¿Y sabe qué? La fiesta fue para unos poquitos y los trabajadores nos vamos a quedar de afuera viendo cómo el resto se divierte con la plata de la producción. Eso es lo que va a pasar. Nosotros no vamos a ser invitados a determinadas fiestas, porque no está en la naturaleza y no respondemos a determinados intereses. Nosotros no vamos a estar a determinadas fiestas. Y el trabajador, y esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, olvidémonos de algunas cosas. El trabajador tiene que dignificarse a sí mismo sintiéndose orgulloso de ser trabajador. Hay muchos compañeros que miran hacia arriba, como yo veo, por ejemplo, como desde Capital Federal se mira hacia afuera, se mira a Europa. Y tenemos muchos trabajadores que reniegan de su condición de tal. Hay muchos trabajadores que no sienten el orgullo de ser trabajador y por eso adhieren muchas veces a políticas económicas y sociales que no contienen los intereses de los trabajadores. Porque nos podrán hablar muy lindo, pero tenemos que tener muy en claro nosotros cuál es la vereda que tenemos que transitar. Por eso, más allá de que cada uno de nosotros pueda pensar distinto desde el punto de vista político partidario,
como les decía ayer, no puedo dejar de decirle lo que realmente pienso y siento, independientemente de que ustedes tengan toda la licencia del mundo para pensar distinto. Porque en definitiva, lo más importante que se va a producir este fin de semana es que va a haber un recambio en el gobierno de un periodo democrático que no debemos abandonar, pero que seguramente a través de los tiempos tenemos que pensar qué es lo que es más favorable para el país y qué es lo más favorable para el trabajador en general y el trabajador de la industria lechera en particular. En nombre de la Agrupación Nacional María Adrián Cornejo, en nombre del Consejo Directivo Nacional, les agradecemos la permanente el sentido de pertenencia que siempre tienen para con esta organización sindical. Le agradecemos el acompañamiento, les agradecemos que nos perdonen los errores que permanentemente cometemos, las defecciones que tenemos, pero sepan que siempre lo hacemos tratando de volcar nuestros mejores esfuerzos para con el objetivo que la organización sindical tiene. No quiero terminar esto que le estoy diciendo sin comentarle que el secretario adjunto, el compañero Ricardo Pecoche, ha tenido un problemita de salud ayer, lo tenemos internado aquí en la ciudad de Sunchales, pero está bien. Yo estuve con él ayer a la tardecita noche y quería decirle, porque un compañero al que quiero mucho y al que queremos mucho, y realmente si todos pidamos, digamos, para que él continúe, digamos, su mejoría, que es muy importante para nosotros por el grado de lealtad que siempre ha mostrado, no solamente para el Consejo Directivo Nacional, eso no sería tan importante, sino para la causa de los trabajadores. Entonces, para cerrar, decirle que les agradezco muchísimo en nombre de la agrupación, en nombre del Consejo Directivo Nacional de Atilra, y será hasta cualquier momento cuando nuevamente la organización sindical y la agrupación nos vuelva a convocar. Muchísimas gracias por todo.